Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir esta noche. Para mí no deja de tener un impacto en lo emocional bastante significativo estar aquí en Venado. Paradójicamente, ahora asocio en los agradecimientos de este libro, hablo de los maestros que ya no están y que marcaron mi vida, y tres de esos maestros fueron parte de una historia que tuvo Venado Tuerto como un lugar increíble cuando comenzó con aquella biblioteca y ese equipo de fútbol y que después devino en la Facultad Libre. Esos maestros, en el caso mío, que fueron maestros amigos también, tuve el lujo, el orgullo, el honor de tener de maestros amigos a Pancho Aricó, a Nicolás Casullo y a Héctor Toto Smukler, tres hombres extraordinarios de la vida cultural argentina, tres pensadores, tres tipos que sintieron la injusticia en carne propia y la vivieron como si les ocurriese a ellos y fueron por el mundo tratando de imaginar también una sociedad distinta. Y la verdad que pensaba que aquello que sucedió en esa época, en los años finales de los 80, porque empezó a finales de los 80, porque Pancho Aricó murió en el 91 y él vino aquí a Venado, pero también vinieron el Negro Portantiero, Oscar del Barco, Beatriz Arlo, qué sé yo, León Rosichner, el gran León Rosichner, David Viñas. Este era un hervidero cultural impresionante, un grupo de amigos que tuvo el coraje, la iniciativa y la locura de, en esta tierra del humus tan ancho y que vende tantos cereales al mundo, decir que también la cultura y el debate de ideas y la política y el compromiso pueden ser algo excepcional para darle a una comunidad intensidades de otro tipo, ¿no? Digo, pensando en esta época, pensando en el tiempo que viene, no es menor esa herencia, ese legado que Venado tiene, y para mí es la verdad un honor ser parte de esa tradición, haber podido venir también en un marco como aquel que recibió a esos queridos amigos y queridos maestros, ¿no? No quería dejar de decir eso. Para mí es un profundo agradecimiento poder estar hoy con ustedes. La verdad que vivimos tiempos, podríamos llamarlos extraordinarios. Dicen que los chinos, cuando quieren maldecir a una persona, le desean que viva tiempos interesantes. Parece que a nosotros nos maldicen eternamente, porque los argentinos y argentinas solemos vivir tiempos interesantes. A veces esos tiempos interesantes son espantosos, trágicos, que uno desea no volver a vivir nunca más en su vida, y otros son momentos únicos que quiere atesorarlos, guardarlos el mayor tiempo posible, porque son fabulosos en su capacidad de producir entusiasmo, ¿no? Este es un tiempo que tiene mucho de interesante, mucho de extraordinario, mucho de conmovedor, y también es un tiempo que nos exige tratar de desentrañarlo, tratar de pensarlo, tratar de discutirlo, y si podemos también tratar de incidir, al menos en nuestros pequeños lugares, en el modo como esta época se va desplegando. Cuando se me ocurrió, en realidad no es una invención, el título de este libro, La Sociedad Invernadero, para tratar de pensar el neoliberalismo, en verdad es un libro que intenta poner en debate, en discusión, algo que genéricamente se nombra como neoliberalismo, capitalismo neoliberal, pero no para pensarlo pura y exclusivamente, porque tampoco es lo que a mí me interesa ni lo que yo sé desde el lado económico, sino tratar de pensarlo como un fenómeno cultural, político, fabricante de subjetividades, definidor de sentido común, constructor de una época, tratar de desentrañar cómo funciona efectivamente un sistema que hace 40 años
expresa la parte más oscura, más perversa y quizás más demoníaca del capitalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Por qué también no solamente expresa el horror de la desigualdad, de la injusticia, sino también por qué genera seducción, por qué fascina, por qué penetra, por qué convence, por qué logra lo que algo que hace muchos siglos un pensador llamó la servidumbre voluntaria. ¿Por qué aquellos que no tienen nada que ver con lo que ofrece el neoliberalismo en términos de riqueza, porque eso termina siendo para muy pocos, sin embargo, se sienten interpelados, se sienten convocados y están absolutamente hipnotizados por algo que es del orden también de lo fabuloso? Si el capitalismo hubiera sido solamente un mecanismo coercitivo, una pura violencia sobre el cuerpo de los otros, que por supuesto lo fue, no hubiera durado demasiado. Como es otra cosa, como es una usina que produce lenguaje, que produce sentido común, que produce valores, que produce también modos culturales, y lo hace de una manera extremadamente sutil, con una potencia creativa única. Imaginemos por un solo instante que hubiera sido Estados Unidos sin Hollywood, solamente con tanques, misiles y aviones. Seguramente no hubiera podido penetrar la sensibilidad, la cotidianidad y hasta los sueños de la mayor parte de la humanidad. Quiero decir, cuando pensamos una sociedad, cuando pensamos un tiempo, sea el nuestro o sea un tiempo del pasado, pensamos también sus construcciones culturales, sus construcciones ideológicas, pensamos su lenguaje. El lenguaje es paridor de sentido. El lenguaje no solo describe el mundo, el lenguaje también construye el sentido del mundo y construye también el modo a través del cual las personas, los individuos y las sociedades se piensan y se viven a sí mismas. El lenguaje es una maquinaria, el lenguaje nunca es neutral, el lenguaje es un instrumento sofisticado, difícil de pensar en su fondo más profundo, porque también habita nuestros sueños y nuestro inconsciente, pero también es un extraordinario instrumento para crear sentido y producir de un modo intenso nuestro vínculo con el mundo. Y el capitalismo neoliberal ha sido una forma extremadamente sofisticada y exitosa de generar sentido común, de producir subjetividad, de también penetrar profundamente en las mentalidades, en el modo de ver las cosas, y en esa penetración en el sentido común va generando también determinados modos de ser de los individuos en el interior de la sociedad. Obviamente que la metáfora invernadero, recién lo expresaba muy bien, es una metáfora que apunta a dar cuenta de esa sociedad donde los que viven en su interior viven a 23, 24 grados de temperatura. Yo recuerdo que muchos años atrás me tocó dar una charla y los que participaban de esa charla eran gerentes de banco. Uno tenía que ganarse la vida y me pidieron que diera una charla sobre el escenario político-cultural de la época a principios de este siglo, finales del siglo pasado, ¿no? Entonces, cuando terminó la charla, yo dije lo que pensaba, se me acercó uno de estos gerentes y me dijo, ¿sabes cuál es nuestro problema? Que nuestros hijos viven todo el año a 24 grados de temperatura. Y nosotros somos como la aceituna. Una vez que nos comen, nos escupen como carozo. Vivimos en una sociedad que no es la sociedad, vivimos artificialmente, vivimos en un mundo en el que no acontecen los conflictos y los problemas que efectivamente acontecen en el mundo, y nuestros hijos van a escuelas que quedan dentro de lo que yo llamaría el invernadero, y sus amigos son parte del mismo invernadero, y nuestras relaciones de pareja se juegan en el interior de ese invernadero, y nuestros amigos son de ese invernadero. Y me lo decía de una manera no feliz,
el hombre estaba preocupado, era un tipo joven que se daba cuenta ya de unos 35, entre 35 y 40 años, que es el momento en el que el capitalismo es más brutal con los seres humanos, porque les ofrece el oro y el moro en el mismo momento en que les vacía el alma. Los usa a destajo, es lo que está pasando de una manera impresionante con este nuevo mecanismo del trabajo freelance, de ser el administrador del propio capital humano, de vivir todo el tiempo enchufado a través de las redes y de los celulares, sin saber separar muy bien lo privado de lo público, el trabajo del ocio, la relación con los hijos y la relación con el jefe, etcétera, etcétera. Eso que hoy es vivido como una instancia supuestamente de libertad o de autonomía, es uno de los mecanismos de mayor sujeción que ha logrado inventar un sistema para efectivamente tener sujetos y dominados aquellos que define como sujetos libres. Pero ahí nuestro idioma nos permite establecer una relación sujeto-sujetado, ¿no? Y la idea del invernadero, la metáfora de la sociedad invernadero, me parecía valiosa en ese sentido. Uno de los capítulos del libro, que se llama Dostoyevsky, El Palacio de Cristal, nació de haber leído a ese escritor tremendo que es Dostoyevsky, y la impresión, el impacto profundo que él sintió cuando visitó Londres, allí en el principio de la década del 60, y vio ese palacio. Imagínense, trasládense en el tiempo, viajen casi 2 siglos atrás, en medio de la revolución industrial, cuando se estaba produciendo una metamorfosis profunda de la vida. Nunca hay que perder de vista que el capitalismo, cuando se despliega arrasando con las formas tradicionales de vida. Es lo que Marx estudió en un famoso capítulo del Capital, cuando analizó lo que se llamó la acumulación originaria. Campesinos que prácticamente de la noche a la mañana tuvieron que dejar su tierra, sus saberes, sus utensilios, su memoria, casi su lengua, generaciones enteras que eran reducidas a hacer algo completamente distinto a lo que habían sido hasta el día anterior, y convertidos brutalmente en trabajadores asalariados en el interior de fábricas descomunales. Es muy difícil tratar de imaginar lo que implica que literalmente se le cambie a uno la vida, las costumbres, el modo de ver el sol, de mirar el paisaje, de oler. Bueno, el capitalismo ha sido una fábrica de transformación radical del mundo, ¿no? Ahí está el manifiesto comunista de Marx y Engels, donde en la primera parte de ese libro pareciera ser casi en el elogio de esa clase social, la burguesía, que ha venido al mundo para transformarlo radicalmente. Y ahí hay una frase monumental de Marx, cuando él dice: todo lo sólido se desvanece en el aire. El capitalismo es literalmente hacer que todo lo sólido se desvanezca en el aire. Esto quiere decir que es una máquina de transformación constante, que constantemente está alterando nuestra vida, que constantemente nos va cambiando las reglas de juego, que constantemente va liquidando nuestra memoria, nuestra pertenencia, nuestros arraigos, a través de múltiples mecanismos. Dostoyevsky esto lo ve cuando todavía casi nadie podía percibir el alcance de esta monumental transformación que iba a tener precisamente una expansión mundial. En los años 80, en los años 90 del siglo que se acaba de cerrar, se empezó a hablar de globalización, eufemismo para no hablar de capitalismo. En verdad, ya Marx obviamente comprendió que el capitalismo, por definición, es un sistema que no tiene límites en su expansión, y por lo tanto se expande de una manera global y es absolutamente mundial, y va absorbiendo aquello que se le opone y lo transforma en energía reproductora de sí mismo. Después, si hay tiempo, me detengo en eso. Pero Dostoyevsky mira ese palacio formidable. Imagínense, tenía
300 metros de ancho por casi 5 cuadras de largo, todo de cristal, ¿no?, de vidrio, en una sociedad donde todavía la transparencia no era un fenómeno de la vida social. Más bien las casas típicas del mundo victoriano, las casas cerradas sobre sí mismas, ladrillo, lugares sombríos, ¿no? Y las fábricas eran todavía más sombrías. Y eso era casi como estar en el paraíso, porque en el interior de ese palacio, que era un templo profano, donde se le iba a rendir culto a algo completamente nuevo, que era la mercancía. Walter Benjamin, un filósofo también del siglo pasado en este caso, decía que hay poetas y artistas que tienen una cualidad anticipatoria, que logran ver lo que todavía sus contemporáneos no alcanzan a ver. Un poeta contemporáneo de Dostoyevsky, que fue Charles Baudelaire, el gran poeta de las flores del mal, decía algo que no es menor y que todavía rebota sobre nosotros. Decía, la mercancía no es solamente un utensilio, algo que sirve para algo o algo que es simplemente bello. La mercancía tiene una cualidad interna que es la capacidad de seducir al otro. La mercancía tiene vida propia. La mercancía es como una suerte de fantasía que despierta mi propia fantasía, que me ilumina, que me hace feliz o infeliz. Esto lo ve también Baudelaire a mediados del siglo XIX. Junten a Dostoyevsky con Baudelaire, imaginen el Palacio de Cristal, imaginen a cientos y cientos de miles de londinenses, muchos trabajadores, que van el fin de semana a penetrar en ese palacio de la fantasía y van a estar viendo toda la expansión futura del capitalismo. Literalmente, el capitalismo es eso. El capitalismo es al mismo tiempo una fábrica de emociones, de ilusiones, es una gran constructora de expectativas, lo sabemos muy bien, lo hemos padecido a lo largo de casi 4 años. Pero también es, sin ninguna duda, la construcción de un sentido común. Todos nos hemos hecho en estos años una pregunta que se suele reiterar. Ahora se la hace un poquito menos, porque estamos, por suerte, de salida. Pero la pregunta era, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Qué pasó en el 2015? ¿Cómo es posible que una cantidad importante de argentinos y argentinas hayan decidido votar, por supuesto sin imaginarlo y sin saberlo, a sus verdugos? ¿Cómo era posible que después de años en los que la mayoría de esos que decidieron ese voto habían visto mejorada su condición económica, su trabajo, que efectivamente el país había salido de la peor crisis socioestructural de su historia, como fue la crisis del 2001, nunca la Argentina había atravesado en términos sociales una descomposición de esa naturaleza, ni sus instituciones, salvo en el tiempo del terrorismo de Estado, que eso es otra cuestión. Nunca sus instituciones centrales habían alcanzado una deslegitimación social como la que alcanzaron en el estallido del 2001, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los bancos, acuérdense, ¿no? Golpeando los bancos, que le devuelvan los dólares. El 2001 fue un momento parteaguas de la historia. La Argentina, y no vamos a discutir si fueron 12 años maravillosos o no, cada uno podrá pensar lo que quiera respecto a eso, pero lo que queda claro para cualquier observador mínimamente, entre comillas, objetivo, es que la Argentina a partir del 2003 cambió exponencialmente respecto a la Argentina que estalló en el 2001, y que eso implicó que el almacenero del barrio popular recuperase su almacén porque volvían a comprarle lo que antes no le podían comprar. Y eso significó también que después de la asignación universal y que después de los planes trabajar,
el verdulero y el carnicero en las barriadas más pobres de todas las ciudades del país también recuperaron sus negocios y que el pequeño y mediano industrial que había quebrado violentamente en la década del menemismo y en la década del neoliberalismo estructural en la Argentina, recuperaba su empresa y que el mercado interno se dinamizaba, todo lo que ya sabemos. Y sin embargo, una parte significativa de la sociedad dijo no, a mí me interesa otra cosa, o despreció en realidad lo que se había vivido, o literalmente se dejó conquistar y atrapar y fascinar por un discurso que transformaba a los 12 años en corrupción, populismo, autoritarismo, etcétera, etcétera. Quizás, y es una paradoja de la historia argentina, el voto del 2015, en la mayoría de los casos, no fue un voto economicista. Son esos raros momentos en los que la mayoría de la sociedad vota por convicciones falsas o verdaderas, no importa. Pero no está votando por el bolsillo, porque si hubieran votado analizando tranquila y serenamente sus condiciones económicas frente a lo vivido y frente a lo porvenir, y si hubieran mínimamente intuido hacia dónde podía ir la Argentina, seguramente hubieran votado de otra manera. Pero a veces, estos son uno de los milagros locos de esta sociedad, a veces en esta sociedad el voto va por lugares diferentes a donde aparentemente suele ir el voto, que suele estar ligado a esa víscera de la que hablaba Perón, ¿no? Que es el bolsillo de las personas. Incluso me atrevo a decir, pese a que muchos ahora en los medios de comunicación una y otra vez lo repiten como loros, me atrevo a decir que hay una parte fundamental del voto que hoy está liquidando la continuidad del macrismo, que no es un voto ligado a lo económico. Me atrevo a decir que gran parte de la disputa electoral de la Argentina de hoy, una parte sustantiva que abarca probablemente al 70 o al 80% de nuestra sociedad, sea un voto de disputa en relación a país, cultura, sociedad, vínculos que queremos o no tener entre nosotros. Porque incluyo dentro de ese voto, por supuesto, al voto ideológico de una derecha ultraliberal en la Argentina, o incluso al voto misógino o racista o antimigrante, o como quieran llamarlo, que también incluye esa perspectiva electoral. Pero también pienso el voto del Frente para Todos, un porcentaje muy alto, que yo me atrevería a ponerlo tranquilamente en alrededor de un 40%, que proviene no del deseo de vivir mejor económicamente, que por supuesto es un deseo que siempre está, sino que está también vinculado a la experiencia atravesada, a lo acumulado en términos de memoria histórica y también a el orden de la sensibilidad y del afecto. La política, si no es una confluencia de una razón crítica, de una razón argumentativa, de convicciones y de afectos y de sensibilidad y de mitos también, algunos dicen 60, 70, da lo mismo que sean 150 o 200 personas, más o menos, un poco más, un poco menos de las que somos hoy acá, son los dueños de más del 50% de la riqueza generada por la mitad de la humanidad. Pero no es solo eso. Eso significa también que esa mitad de la humanidad vive sin nada, vive en la intemperie, vive en la brutalidad más abyecta. Pero también significa que dentro del otro 3.500 millones de seres humanos hay de todo ahí. Solamente el 20% de la humanidad gasta el 80% de la energía en el planeta, y dentro de ese 80%, la mayor parte de esa energía se gasta en Estados Unidos. Es decir, las estadísticas son horribles y caprichosas. El famoso chiste de esa isla donde viven 2 personas, hay 2 pollos, pero uno se come los 2 pollos y es un pollo per cápita. Bueno,
vivimos en una sociedad que obviamente ha llevado casi hasta la extenuación una estructura de la desigualdad que literalmente hace muy difícil la vida de sociedad, muy difícil. Ahora bien, la paradoja extraordinaria que hay que tratar de discutir, de pensar para poder actuar también, es cómo es posible que algo que es tan evidente, basta recorrer cualquier gran ciudad del mundo periférico, pero no solo del mundo periférico, para encontrarse los bolsones de miseria, de desarraigo. O sea, es tan evidente que la pregunta es, ¿qué impide que lo veamos? Y lo que impide que veamos lo que cotidianamente comparte la vida con nosotros es precisamente lo que yo llamaría la construcción del sentido común, el modo de producir un velamiento a través del cual la realidad se ofrece de una manera distinta a lo que efectivamente es. Las fantasías, las ficciones, es como si un obstáculo, podríamos decirlo así, me impide ver aquello que me está afectando. Por eso también se vuelve tan difícil la discusión, la argumentación, porque a eso se le agrega el impacto, el shock comunicacional, la reducción del argumento a el continente de un Twitter. Cuando yo reduzco el argumento al continente de un Twitter, ya no hay más argumento. Esta es la diferencia extraordinaria entre ofrecerle a la sociedad un libro de 600 páginas para discutir con la sociedad respetándole su inteligencia, a pensar la sociedad desde la publicística como si el otro fuera un idiota consumado, al que simplemente hay que alimentarlo con carne podrida. Es decir, me parece que la discusión es también la discusión en torno a lo político, en torno a la memoria, en torno también al proceso que nos permite o no habitar nuestro propio tiempo social. Les doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. La diferencia entre el Brasil de Bolsonaro y la Argentina actual, incluyendo, por supuesto, al macrismo. Bolsonaro es un personaje despreciable. Es muy difícil descifrar, entender cómo ese pueblo, o una parte de ese pueblo festivo, creativo, bello como el pueblo brasileño, decide votar a un personaje que reúne lo peor de la condición humana, lo peor, y consumado lo peor de la condición humana en una especie de mirada entre paranoica, psicopática y idiota. ¿No? ¿Vieron la mirada de Bolsonaro? Y que al mismo tiempo reúne misoginia, racismo, chabacanería, incultura radical. Uno dice, ¿cómo es posible? Y que reivindica la tortura, y que reivindica la dictadura brasilera, y que reivindica a Pinochet, ¿no? ¿Cómo es posible? Uno podría decir que la dictadura brasilera se fue intocada, que ni siquiera, ni Lula ni Dilma ni siquiera pudieron avanzar en una comisión de la verdad, que en la Argentina, pese a haber tenido una dictadura infinitamente más feroz que la brasilera fue de larga data, pero fue menos feroz, no implementó lo que fue la política sistemática de desaparición de personas y no construyó campos de exterminio. Y sin embargo, en el horror de la dictadura surgió la voz única que le dio una encarnadura ética absoluta a esa historia de la Argentina, que fue la de las Madres de Plaza de Mayo. Esa voz, esa acción, esos cuerpos, esa Antígona
colocada en el corazón del símbolo de la Argentina como es la Plaza de Mayo, se proyectó y se constituyó en memoria colectiva y generó una expansión que hace que, por ejemplo, todos los 24 de marzo, todos bajo macrismo, bajo kirchnerismo, todos los 24 de marzo, confluyan, sobre todo en Plaza de Mayo, cientos y cientos de miles de personas de todas las edades, yo diría que con una mayoría impresionante de jóvenes, socialmente transversales, que recuerdan un acontecimiento que ya tiene más de 4 décadas. Yo recuerdo una vez, hace unos años, estando en Madrid, ahí en la Puerta del Sol, veo que había una suerte de acto donde había unas 200, 250 personas, no mucho más. Estaba hablando el ex juez Garzón y eran familiares de víctimas del franquismo. Y yo sentí, por un lado, me dio mucha pena. Digo, ¿cómo puede ser que estén pidiendo no juzgar a nadie, porque a quién van a juzgar si están todos muertos, los perpetradores y los genocidas, pidiendo por los cuerpos de sus familiares que están allí extraviados por la tierra española, y que haya 200 personas y el juez Garzón hablando y nada más, y la indiferencia de la sociedad? Nosotros en la Argentina tenemos la tendencia al harakiri, ¿no? Cada tanto decimos, este es un país imposible, es tremendo, insoportable, somos lo peor del planeta. Y la verdad es que si hacemos pie en la tradición de los derechos humanos, que es una tradición que atraviesa muchas cosas significativas, porque tiene que ver con algo que es antagónico al neoliberalismo. El neoliberalismo es lo inmediato, lo fugaz, lo instantáneo. No le importa la memoria salvo que la pueda convertir en una mercancía y la pueda vender. Vieron que la mayor parte de las ciudades del mundo están produciendo lo que se llama la gentrificación. Es el mecanismo a través del cual, sobre todo los centros históricos, que durante mucho tiempo fueron habitados por sectores pobres, incluso de esas sociedades, son recuperados y transformados en ciudades museo. La más emblemática de todas es Praga, que es literalmente su centro histórico, un museo a donde no ves un checo ni de casualidad, salvo que esté trabajando, pero no vive un praguense ahí porque es imposible. La gentrificación significa capturar la ciudad, convertirla en mercancía. Con la memoria histórica han querido también hacer eso. Si sirve como negocio, adelante. Pero si no, la memoria es antagónica a esa lógica de la fugacidad, del vaciamiento, del achatamiento, de la homogeneización de todo. Todo da lo mismo. Es como la Biblia y el calefón, de alguna manera. La puedo mezclar de cualquier modo. Y en la Argentina, paradójicamente, la memoria histórica y este proceso expansivo que, girando alrededor de las madres y de las abuelas, también involucró a muchos otros actores de la vida social y política argentina, generó, si ustedes quieren, una capacidad de reacción que impidió, por ejemplo, que este gobierno pudiese hacer avanzar con su Corte Suprema el 2x1. Cuando la Corte Suprema intentó el 2x1, cientos de miles de argentinos y argentinas salieron a decir que no. Pero también la Argentina tiene la historia, obviamente, de la CONADEP, los juicios únicos en el mundo. También tiene la derogación de las leyes de impunidad, mucho tiempo después, cuando la mayoría de esta sociedad ya había olvidado completamente y había cerrado el expediente de verdad, memoria y justicia, y solamente los organismos, un sector de la sociedad seguía insistiendo. Eso retornó como memoria, retornó como identidad también. Ahí hay una identidad cultural, identidad simbólica, que permitió y permite que podamos encadenar, enlazar eslabones de toda una cadena. En Brasil eso no existió. En Brasil hoy los militares siguen teniendo tanto más legitimidad que el día que tuvieron que dejar la dictadura. Eso implica muchas cosas en el interior de una sociedad. También pasó de alguna manera en Chile.
el pinochetismo triunfó en Chile. Así como el franquismo, 40 años de franquismo, transformó a la sociedad española, desde el 73 al 89, 16 años de pinochetismo, no solo transformaron económicamente a la sociedad. Ustedes saben, Pinochet en un determinado momento de su gobierno compra el paquete entero de la escuela de Chicago, los Chicago Boys, y Chile se convierte quizás en el primer laboratorio de una política neoliberal, en este caso la de Milton Friedman. Esa política neoliberal que transforma a Chile, aparte de la derrota que significó, obvio, el golpe militar, que contuvo una guerra civil que terminó muy rápido con una derrota tan espantosa que nunca más el movimiento popular chileno pudo recuperarse verdaderamente, porque a su vez, a lo largo de 16 años, el pinochetismo penetró la vida social, la vida cultural. Quien conocía el Chile anterior al 73 y quien fue al Chile posterior al 73, visitó dos países completamente distintos, en todo sentido, arquitectónicamente, culturalmente, socialmente. Yo digo también que la dictadura, con otras condiciones históricas, nuestra dictadura, también transformó profundamente a la sociedad argentina. No somos los mismos después del periodo 73-83. Algo profundo atravesó la vida cotidiana, atravesó el lenguaje, atravesó lo social argentino, y todavía de algún modo somos el producto de esa marca de la dictadura. Pero en Chile eso se prolongó de tal manera que incluso el centro izquierda, la concordancia chilena que gobernó Chile durante 20 años seguidos, siguió gobernando en términos económicos de acuerdo a las pautas del pinochetismo, y Pinochet murió siendo senador vitalicio. Esto implica que el debate sobre la memoria es siempre un campo esencial de la disputa política, la disputa por el sentido común, la disputa por la sociedad, porque, entre otras cosas, el neoliberalismo tiene una capacidad de desocializar y fragmentar la vida social. Ha producido cambios profundos en el metabolismo del cuerpo de las sociedades. Las sociedades ya no son las mismas, no solo por eso que dicen, porque han cambiado las tecnologías del trabajo, las tecnologías de la comunicación, que por supuesto es así. También ese bendito aparato, esto es el infierno. Maravilloso, porque el infierno es muy atractivo. Más de uno preferiría ir al infierno y no al cielo, porque según te describen el cielo, ¿quién tiene ganas de ir al cielo? ¿No? Pero esto es como tener el universo en la mano y vivir en una madriguera que es uno mismo y estar conectado con una especie de éter por el que se mueven figuras fantasmagóricas y que a mí me colocan en el centro de algo que en realidad ha perdido materialidad y corporalidad. Esto por supuesto que ha producido transformaciones y que ha cambiado nuestra percepción del tiempo y del espacio. Es claro que las tecnologías hacen que lo que antes podía tomarse con más serenidad, hoy literalmente nos pone en estado de histeria, ¿no? Ya no soportamos que dure medio segundo más la espera con la tarjeta puesta en el cajero de banco. O si Internet tarda un poco más de lo que debería, entramos en pánico, ¿no? Es decir, el tiempo se ha acelerado, el tiempo ha mutado. La aceleración del tiempo, que es un fenómeno de las tecnologías, que es un fenómeno también, por eso yo citaba esa frase de Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Nosotros, cada uno piensa que vive en la época más impresionante de la historia, en términos de transformaciones, ¿no? Que nunca pasaron cosas como las que están pasando ahora. Y eso es falso. Si le hubiera tocado a alguno de ustedes vivir entre 1880 y 1940, por ejemplo, hubiera sido testigo del pasaje de la tracción a sangre a la bomba atómica. Y hubiera vivido
el pasaje de un mundo todavía agrario a una sociedad hiperindustrializada. Y hubiera sido contemporáneo de las dos peores guerras de la historia de la humanidad, ¿no? Y al mismo tiempo la invención de los grandes medios de comunicación, la radio, poquito después la televisión, el cine. Digo, para no pensar que uno está siempre en el lugar único y que no ha habido transformaciones estructurales, sociales, culturales, de la sensibilidad en otros momentos de la historia de la humanidad. Por supuesto que las hubo. Este es un momento quizás con una diferencia, si me permiten este deslizamiento hacia otro lado. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esas transformaciones tumultuosas, económicas, sociales, culturales, científico-técnicas, geográficas, venían acompañadas por una gran disputa que era respecto a quién iba a ser el portador del futuro. Si la revolución social o el liberalismo. Es decir, el futuro tenía sentido. El futuro no era una distopía. ¿Vieron que ahora casi todas las series de la televisión son distopías? ¿Vieron? Las distopías es lo contrario a una utopía. Mientras que la utopía todavía nos ofrece, aunque sea de una manera bucólica, el imaginario de una sociedad mejor, la distopía es el horror. Todo va a ser peor, pero no dentro de 2 siglos o 3 siglos o dentro de 1000 años como las distopías de la década del 30, por ejemplo. Mañana a la mañana. Hay una que están dando ahora que es muy buena, inglesa, que se llama Years and Years, ¿no? Donde en realidad ya empezó. Por supuesto que ya empezó, de la misma manera que el calentamiento global no está por acontecer, ya aconteció. De la misma manera que la catástrofe ambiental no está por acontecer. Lo único que podemos tratar de hacer es tratar de frenarla un poco. Pero más allá de eso, que efectivamente nuestra época es una época tormentosa, vieron que les gustan mucho las metáforas climáticas o natatorias, ¿no? Barcos, aviones, puertos, orillas, ¿no? Son malos para inventar metáforas también, ¿no? La Argentina tiene una tradición poética más interesante, ¿no? Estábamos en el medio del río, digo, a los 10 años uno podía pensar, ¿no? Bueno, pero, en fin. Quiero decir, quizás la diferencia entre aquel final del siglo XIX y principio del siglo XX y este principio del siglo XXI es que la verdad que nosotros estamos mucho más solos respecto a tratar de intuir hacia dónde carajo estamos yendo. Mientras que al final del otro siglo había para todos los gustos. Fascistas, comunistas, anarquistas, liberales, nacionalistas, y todos creían ser portadores de la verdad. Hoy todos compartimos algo parecido. Estamos en un laberinto y la famosa metáfora, vieron que Leopoldo Marechal tiene una respuesta para salir del laberinto. Dicen que el laberinto se sale por arriba. Bueno, está techado el laberinto para nosotros, ¿no? Esto que lo estoy un poco convirtiendo en medio cómico, en realidad está dentro del gran debate y de la gran cuestión que nos atraviesa en la sociedad contemporánea. Nosotros tuvimos y tenemos algo valioso e interesante que está ligado justamente a esto que yo les trataba de relatar, tomando la cuestión de la memoria y los derechos humanos, pero que también ahora me gustaría hacerlo por el lado de la política. A mí me parece... Vieron que camino a las elecciones, y sobre todo hubo, al comienzo del gobierno de Macri, sobre todo entre las filas que pasaban a ser de la oposición, se decían dos cosas. Estaban los que anunciaban que la catástrofe iba a llegar muy pronto, que no duraban un verano. Y estaban aquellos otros que una vez que duraron el primer verano dijeron: Durán Barba es un genio. Son geniales. Durán Barba, ¿cómo no tenemos un Durán Barba propio? ¿No? Habrán escuchado esa frase, algún amigo, amiga, compañero, compañera. Lograron seducir, fascinar, hipnotizar, convencer o como sea,
utilizando estas novedades increíbles, el fake news, el big data, el Twitter, el Facebook, todas palabras de nuevo tipo, ¿no? Cuando no neologismos en nuestra lengua, y lograron, a través de la cercanía afectiva, el timbreo personalizado, las fotografías de gente sonriendo y mirándose y no en posiciones de estatua, lograron capturar a la sociedad. Nosotros somos unos anacrónicos, retrasamos, nuestro reloj se paró en el 45, pensamos que todavía la política es movilización, es militancia, ideas. ¿A quién se le ocurre que hay que tener ideas para hacer política? A nadie. Las ideas no corren más porque en la sociedad contemporánea está comprobado por la neurociencia, ¿no? Neurociencia y neoliberalismo van de la mano, y entre nosotros tenemos un personaje que anda vendiendo neurociencia por todos lados. Los individuos tienen una capacidad de atención cada vez más reducida. Hay que tocar la zona afectiva, hay que tocar la espontaneidad de las emociones, ¿no? Entonces hay que apuntar a eso. Esa es la lógica. Ya no hay. El viejo Kant, gran filósofo de la Ilustración, pensaba que el individuo autónomo era aquel que era capaz de hacer un uso crítico de su propio entendimiento. Si Kant se levantase hoy y mirase al grueso de la sociedad, literalmente elegiría una idea oxidada para cortarse las venas. Kant decía una frase muy democrática: la mayoría, todos los seres humanos nacieron no con la mentira liberal de la igualdad de oportunidades, ¿no? Esa es una mentira grande como una casa. Hay otra gran mentira de la tradición liberal, que es que democracia y liberalismo también nacieron juntos. Kant decía que el entendimiento es lo mejor distribuido entre los seres humanos. El problema es que la mayoría de las personas, por dos motivos, prefiere no pensar por sí misma: por pereza y cobardía. Por pereza, porque es fatigoso pensar por uno mismo, y por cobardía, porque pensar por uno mismo significa tomar conciencia de lo que hay que hacer. Entonces dice, la mayoría de los seres humanos prefieren, y él usa esas imágenes, que el médico me recete la dieta que tengo que comer, que mi padre defina cuáles son mis valores, y que el cura determine hacia dónde tiene que ir mi alma. Y por arriba de todos, intocable, por supuesto, el poder del monarca. Kant imaginaba que el hombre ilustrado, la mujer no, porque, discúlpenme, pero en esa época no existía, no se la ilustraba. Y a Kant no le preocupaban mucho las mujeres tampoco. Nunca se casó, no se le conoció una novia. Era muy puntual Kant, eso sí. Pero lo que Kant quería decir es que, en realidad, la ilustración y la autonomía tienen que ver con la capacidad no solo de pensar contra las certezas del otro, sino de ser capaz de pensar contra las certezas de uno mismo. Tomar las cosas por la raíz. Eso significa crítica del mundo. Por eso, a el jefe de gabinete y a Disque, que funge de filósofo del monarca, se les ocurre decir que hay que terminar con el pensamiento crítico. ¿Vieron? ¿Lo escucharon, no? Basta del pensamiento crítico, que eso es triste, es aburrido, eso es pesimista. Nosotros necesitamos creatividad, ¿no? Eso lo inventó Tinelli en la década del 90, que también marcó el alma de los argentinos, quiero decir, en un sentido bastante intensa. Este libro, intento, digo, para no cortarme yo las venas con cera oxidada durante estos años, la verdad que duros, que nos tocó vivir, tratar de desentrañar un poco cómo funciona esto,
cómo también poder pensar y discutir desde una perspectiva que yo reivindico profundamente, que es una perspectiva emancipatoria, una perspectiva, hay una palabra que es un neologismo que inventó un filósofo francés contemporáneo, se llama Balibar, él habló de igual libertad, ¿no? La palabra junta, igual libertad, sin separación, porque la gran problemática quizás del siglo XX y de nuestra propia actualidad es que son dos mundos conceptuales que muy pocas veces logran confluir de manera adecuada. La pelea por la igualdad, la pelea por la libertad muchas veces fueron por caminos separados y se trata de, hoy en un mundo como este, de volver a juntar lo que sí es separado, lo único que nos ofrece es la reproducción de la injusticia, la miseria, la desigualdad y finalmente también de la opresión en sus distintas formas, como puede ser también la falta de libertad, ¿no? Entonces digo, hoy estamos en un momento de disputa, es un momento interesante, y yo reivindicaba lo que había sucedido el 11 de agosto, porque había pasado algo raro. Por un lado, un ex ministro de Economía, en un autito y con un amigo, salió a recorrer durante 2 años y medio la provincia de Buenos Aires, deteniéndose pueblo por pueblo, en la cercanía de otro orden, no la cercanía esa falopa a la que nos tiene acostumbrada la sonrisa de la que ya no se sonríe más, sino que era la cercanía de conversemos. El psicoanálisis fue muy interesante para la sociedad argentina, muy valioso, y es parte de la cultura. Acá debe haber seguramente, siempre hay psicólogos y psicólogas, no siempre, pero están muy bienvenidos, por otro lado. Digo, fue parte y es parte de nuestro lenguaje. Cuando alguien se tropieza con una palabra, inmediatamente todos le dicen lapsus, fallido. Bueno, la jerga del psicoanálisis es parte de nuestra lengua cotidiana. Pero también es cierto que en un momento determinado, cuando uno se encuentra con un amigo, con una amiga en un café, y el amigo o la amiga empieza a plantearle sus problemas, antes la oreja estaba para escuchar los problemas del amigo o de la amiga y a ver, conversemos, charlemos, veamos. Hoy la respuesta suele ser: tengo un buen analista para recomendarte. Eso es el fin de la socialización, ¿no? Eso es neoliberalismo puro. Está bien recomendar a un analista, pero mejor todavía, aparte de recomendar a un analista, decir: contame que me interesa escucharte. Porque el neoliberalismo es una máquina gigantesca de desocialización y fragmentación de la sociedad. Por múltiples motivos y con múltiples instrumentos, utiliza justamente la capacidad de romper pertenencia, identidad, vínculos de solidaridad. Palabras que parecen simpáticas, como emprendedorismo. Emprender algo. No está mal emprender algo. Quiero emprender una aventura, quiero emprender una profesión, pero transformado eso en emprendedurismo y convertida la idea de emprendedurismo en una acción pura y absolutamente individual que depende de mi genialidad y que si me va bien es por mi genialidad y si me va mal me jodo y no soy ni siquiera carne de misericordia, porque nadie tiene por qué atenderme si yo soy un derrotado de la historia. Entonces la palabra esa, emprendedurismo, tiene consecuencias. De la misma manera que, recuerdan ustedes, lo conversamos hace un rato con los amigos, ¿se acuerdan de las AFJP? Las AFJP, que lograron convencer a una parte importante de los argentinos y argentinas, se ofrecían a la sociedad como algo extraordinario, por una combinación perfecta. Uno iba a ser casi, digo el casi porque el administrador de su propia capacidad de trabajo y de ahorro, y aparte la publicidad de las AFJP nos ofrecían imágenes bucólicas de personas jubiladas que pasaban lo que eran evidentemente los mejores días de su vida tomando sol en una playa caribeña, ¿no? Entonces uno veía eso y era la propuesta de administrar su propio dinero, de ser dueño, soy dueño de mi plata, ¿no?
no se inunda más, ¿vieron que gritaba? Me hizo acordar a quiero mis dólares, ¿no? También, ¿no? Bueno, pero soy dueño de mi capital, soy dueño de mi futuro. No importa que mi dinero esté puesta en una timba de tal naturaleza que mi futuro estalla en 1000 pedazos, por ejemplo, en una crisis financiera como la del 2007-2008. Porque no importa. Pero ese no sería la peor cuestión, sino que es la ruptura cultural y ética de lo que implicaba la jubilación como un encuentro solidario en el interior de la sociedad. No importa, por supuesto que las AFJP eran un negocio monumental. Por eso Amado Boudou está preso hoy, y es un preso político de este gobierno, porque les quitó un negocio gigantesco. Reivindico la libertad del amigo y compañero Amado Boudou. Volvamos sobre eso. Individualismo al palo, ¿no? Individualismo al palo. A mí lo único que me importa soy yo. Es como vivir en una habitación forrada de espejos y la imagen que me devuelven todos los espejos es mi propia imagen. Y con el celular es mi imagen ya llevada al cosmos. La tarea de transformar una mentalidad no es sencilla. ¿Se acuerdan ustedes cuando el inventor de todos los canallas que suelen pulular en las pantallas de televisión le decía mirando a la cámara: Doña Rosa, todos los días a usted los trenes le cuestan $2 millones? $2 millones. Y Doña Rosa no sabía de dónde agarrarse, porque le estaban robando $2 millones. Le decía a su marido que era ferroviario: Doña Rosa, ¿dónde te pusiste esa plata? ¿Qué hiciste vos? ¿No? Lo digo poco socarronamente, pero el trabajo de décadas de horadar la relación con lo público, porque el neoliberalismo es la destrucción de lo público, material y simbólica. Lo común, lo público es lo común. Cuando estos tipos, en realidad, las mejores frases son las que dicen casi sin darse cuenta. Cuando Macri dice caer en la educación pública, es una frase extraordinaria, porque con esa frase alcanza. Si estuviésemos en otra época de nuestra sociedad, esa frase hubiera clausurado la vida política de ese personaje. La época en que la maestra, la escuela, cortaba transversalmente la vida de nuestra sociedad. La maestra y la escuela pública, por supuesto, porque hasta no hace mucho tiempo, salvando quienes enviaban a sus hijos por cuestiones religiosas o porque eran de algún tipo de colectividad alemana, inglesa, o porque eran hiper ricos, pero el 90% de la sociedad o más, escuela pública. Y la escuela pública era un lugar muy peculiar de la memoria igualitaria de la sociedad argentina, que ese sería otro capítulo de este largo y fecundo diálogo sobre la Argentina. Comparemos la importancia que todavía tiene en la memoria y en la vida cotidiana de nosotros que la educación pública desde el jardín de infantes hasta la universidad sea gratuita. No es gratuita en Chile. En Brasil es gratuita la universidad, pero con exámenes de ingreso que vuelven casi imposible que un brasilero humilde llegue a la universidad. Digo, ahí también hay algo. La lucha contra lo común, la lucha contra lo público, también es un trabajo. Incluso les parecerá una tontería, pero ¿se acuerdan del sketch aquel de Gasalla haciendo de empleada pública? De maestra también. Horadar, descalificar, bastardear, terminan convirtiéndose en sentido común. Entonces, para que no se empiecen a ir, y abrimos a las preguntas, entonces me parece que esta discusión
que puede tocar distintas cuestiones que nos permiten entender por qué una decisión que parece económica a su vez está profundamente ligada a una dimensión simbólica y que penetra profundamente en la sensibilidad y en el sentido común, nos obligan a tratar de recuperar lo argumentativo. Entonces termino esta imagen porque si no, todavía la neurona de la memoria me funciona justo cuando estoy por olvidar. Axel recorriendo la provincia de Buenos Aires, cuerpo a cuerpo, discutiendo problemas e ideas. Cristina tomando una decisión absolutamente anacrónica, en la época en que todo lo resolvemos, insisto, con una frase, con unos pocos caracteres, que no obliguen a una persona a tener que detenerse demasiado tiempo, a pensar. Eso es trabajoso, es complicado, y la verdad que a nadie le interesa demasiado pensar, ¿no? Un gesto anacrónico. Patea el tablero político, porque de repente nadie sabía en qué estaba Cristina, y de repente, acá estoy, 600 páginas, y se convierte ese libro en una especie de pólvora que se esparrama por todo el país y que va generando una relación distinta que tiene que ver con algo que yo recuerdo haberlo leído en un filósofo, que él decía que el autor que respeta la inteligencia del lector es aquel que no le ahorra dificultades. Una frase extraña e interesante, ¿no? El autor que respeta la inteligencia del lector es el que no le ahorra dificultades. Y Cristina, escribiendo 600 páginas, le está diciendo a la sociedad y le está diciendo al pueblo argentino: respeto tu inteligencia. Establezco un diálogo con esa inteligencia. Decisión anacrónica, y convirtió la presentación de un libro en una larga recorrida que se va deteniendo en las distintas ciudades y regiones del país, donde decenas de miles de hombres, mujeres, viejos y jóvenes se juntan con un libro en la mano para escuchar y para pensar. Y por otro lado, el cierre de la campaña eligiendo el monumento a la bandera y una multitud derramada sobre la calle. Eso es política al 100%. Y la mejor etapa de la presencia pública de Alberto Fernández fue cuando, en la etapa final de la campaña, comenzó a construir con frases, no simplemente frases de esas que los publicistas imaginan que tienen golpe, sino frases con un contenido fundamental y que le dicen a la sociedad y le plantean alternativa en términos de proyectos diferenciados. Entre los bancos y la gente, elijo la gente. Yo hubiera sacado la palabra gente por un motivo, no sé ustedes, pero a mí hay palabras que después de haber atravesado el desierto del macrismo, me prometo no pronunciar por varios años. La palabra equipo solo sale de mi boca para decir que no la voy a pronunciar más. Diré grupo de amigos, espacio colectivo, la gente. Yo recuerdo esa notera de Canal 13 en el comienzo del conflicto de la 125 diciendo: aquí viene la gente y los buenos vecinos, porque la plaza estaba llena de militantes, villeros y vaya a saber qué cosa execrable más, ¿no? Al lenguaje hay que refundarlo siempre. La década de los 90 olvidó palabras enteras. De igualdad no hablaba nadie. Quizás alguno hablaba lejanamente de equidad. De pobreza siguieron hablando siempre, porque como la pobreza pueden mentir eternamente, y pobre siempre ha habido y seguirá habiendo según su concepción del mundo, entonces podemos tener pobreza cero,
pobreza al 100%, que más o menos es intercambiable. Bueno, pasaron cosas. Nosotros teníamos la buena intención de llevar al país a pobreza cero. ¿Cómo íbamos a hacerlo? Con la ayuda, por supuesto, de todos los capitales especulativos del mundo, que son, como todo el mundo sabe, filantrópicos. Bueno, pero esto que parece es una broma, pero esto ha sido el macrismo. Ha sido una construcción desopilante, pero lo desopilante y terrible y trágico de la construcción es que ha sido meticulosamente pensada para hipnotizar a una parte de esta sociedad. Nuestra tarea es, por supuesto, decirles, se acabó su tiempo, y de pensar lo que se viene con un lenguaje que sea capaz de heredar lo mejor de las grandes tradiciones de las que somos parte, pero que también encuentre esas palabras que no puedan ser capturadas, vaciadas e infamadas. Que la palabra libertad, la palabra igualdad, la palabra emancipación, la palabra derechos, no sean convertidas por el lenguaje en privilegios. Porque cuando un derecho es convertido en el discurso del poder en privilegio, deja de existir. Eso es lo que ha hecho sistemáticamente el poder. Tratar de transformar los derechos, que siempre han sido una conquista sacada, ganada en luchas históricas por los incontables de la historia. Nunca, jamás el poder entregó nada porque quiso, porque fue filantrópico, porque fue bondadoso. Siempre costó sangre, sudor y lágrimas. Defender los derechos contra la transformación de esa palabra privilegio es defender una historia. Es lo mismo, por ejemplo, que no equivocarnos y no dejarnos contaminar por el lenguaje neoliberal. Si yo digo la educación es un gasto, ustedes me van a decir no es un gasto, es una inversión. Eso es neoliberalismo. La educación no es una inversión ni es un gasto, porque hay cosas que no deben ser medidas por la rentabilidad económica. Y una de las lógicas, y prometo con esto termino, del neoliberalismo es que ha economizado todas las esferas de la vida. Todas. Desafío que cualquiera de ustedes me diga alguna esfera de la vida que no ha sido capturada por la lógica económica, por la vara económica, por la vara de la rentabilidad. Ha sido la tierra, ha sido el trabajo, ha sido porque una de las lógicas fundantes del capitalismo neoliberal es literalmente transformar la totalidad de la vida en un algoritmo. Y al mismo tiempo que lo transforma en un algoritmo que hace que cada vez que yo aprieto una tecla en mi bendita computadora sea parte de un negocio gigantesco, inventaron algo fabuloso, que le regalemos nuestra intimidad y la transforman en una mercancía de un valor increíble. Me imagino que todos ustedes saben que han hecho ricos a Google, a Facebook, a todos. O sea, todos nosotros que antes protegíamos nuestra intimidad, que no se la contábamos ni al espejo, mucho menos a nuestras parejas, por supuesto, porque es horrible contarle todo a la pareja de uno. Un poco, ¿no? Protegíamos nuestro secreto, porque tampoco conocíamos ni siquiera todo lo que pensábamos. Los famosos algoritmos tienen la cualidad de descubrir gustos en nosotros que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos. Es decir, les falta, no lo han logrado todavía, les falta capturar el sueño. El sueño es el único lugar de nuestra más absoluta libertad, porque ni siquiera nosotros somos dueños de elegir lo que vamos a soñar. Pero no volvamos a soñar la pesadilla del neoliberalismo. Gracias. Es una pregunta sencilla y... Son las peores. Son las peores. Pero
no hablaste del odio. Ajá. Sí, sí. Si tiene algún valor o algún, si considerás que el neoliberalismo es productor de odio, ¿o qué valor tiene el odio en ese proceso? El odio es una pasión ciega, es una pasión brutal, pero con una capacidad de daño muy grande, hacia adentro y hacia afuera. El odio requiere un tipo de estructura en la que no pueda haber la posibilidad de una mínima reflexión crítica respecto a uno mismo, y tiene que ser producto de una construcción que haga que sobre alguien yo vaya a proyectar los peores sentimientos, las cosas más revulsivas, los deseos más espantosos. El poder siempre ha trabajado generando disputas, desencuentros, resentimiento y odio en el interior de la sociedad. Si no, tampoco sería imaginable la continuidad de un mecanismo de dominación y de poder. El neoliberalismo trabaja, y esto lo hemos visto en los medios de comunicación, de una manera sistemática, trabaja en la demonización, trabaja transformando a ese otro en algo tan horrible que lo único que puede recibir de mi parte es odio, porque amenaza a mi vida, amenaza lo que soy, etcétera, etcétera, etcétera. Es un componente que está allí. Es también una pasión humana. Todos en algún momento, salvo que seamos santos, anacoretas o idiotas en el sentido de Dostoyevsky, ¿no? El idiota que es el que más sabe, ¿verdad? Todos hemos odiado y seguiremos odiando en algún momento de nuestra vida. Es imposible que algo no nos haya generado odio. Pero una cosa es ese odio al que podemos volver y al que podemos interrogar y al que efectivamente interrogamos en nuestra propia existencia, a ese odio que metaboliza como odio social, como odio de clase, como odio racial, como odio que destituye radicalmente al otro, radicalmente al otro. Y me parece que es un dispositivo que ha surgido de una manera muy intensa, que entre otras cosas hoy muestra algo que es muy preocupante, ¿no? En América Latina, digamos, hagamos pie si quieren en Argentina. En la Argentina, desde el peronismo hasta el 83 al menos, se produjo una suerte de empate en la disputa. Por eso la inestabilidad continua del sistema, ¿no? Que en realidad se prolonga hasta nuestros días. En aquellos años, tanto los poderes internos como externos desconfiaban de la democracia, porque la democracia no les resultaba finalmente funcional para sostener su dominación, y era más bien generadora de conflictos, de aperturas y de movimientos en su interior que tenían la capacidad de poner en riesgo esa forma de dominación, ¿no? Por eso, entre el 55 y el 76, los distintos momentos democráticos fueron interrumpidos por golpes de Estado. Después de la caída de la dictadura, y en gran medida en casi toda América Latina y sobre todo en el Cono Sur, donde las dictaduras fueron cayendo, y sobre todo después de la crisis y la descomposición de la Unión Soviética y de los países socialistas, más allá de la propia situación interna y del desgaste y demás, pero la crisis de los dispositivos antagónicos al capitalismo le permitieron al capitalismo, ya en su fase neoliberal, convertirse en el único, en el sistema cuasi universal capaz de ordenar las relaciones globales a partir de su propia concepción del mundo y de la sociedad. Eso generó que la democracia ya no se volviese
problemática ni antagónica, porque incluso se pudo cooptar a muchos movimientos políticos de tradición nacional popular e incluso de izquierda para que fueran los brazos ejecutores de las transformaciones neoliberales de sus propios países. Por ejemplo, el caso argentino está a la vista. El peronismo, administrado por el menemismo, fue el brazo ejecutor más radical de las políticas neoliberales en el continente. Hizo todo lo contrario a lo que la tradición fundacional del movimiento había planteado como modelo de organización de la sociedad. Vació el Estado, desindustrializó la Argentina, la endeudó, etcétera, etcétera, etcétera. Algo por el estilo hicieron los partidos socialdemócratas europeos, que habían sido los grandes constructores de lo que se llamó los 30 años gloriosos, después de la segunda posguerra, y que en la disputa entre el capital y el trabajo y el terror que tenía el capitalismo de aquellos años de que avanzara la revolución, tuvieron que negociar, y de la negociación emergieron los estados de bienestar. Si uno mira las flechas que marcan entre finales de los 40 y mediados de los 70, dos flechas, la flecha del salario y la flecha de la rentabilidad empresarial, va a ver que la flecha del salario va siempre hacia arriba hasta el año más o menos 74, 75, la época de la crisis del petróleo, y la flecha de la rentabilidad está estabilizada y crece muy poco. Eso era el producto de que los sindicatos y los partidos que representaban a las fuerzas populares, el Partido Laborista Inglés, Socialdemocracia Alemana, partidos socialistas o bienestaristas en Francia, etcétera, etcétera, negociaron con sus respectivas burguesías y se aceptó la construcción de un modelo que generó una transformación muy interesante en esas sociedades. Todo el mundo cultural de la década del 60, por ejemplo, en Gran Bretaña, fue el producto del estado de bienestar. El acceso de los hijos de trabajadores a las universidades, el movimiento, todo eso que hoy nos resulta folclórico, en Liverpool o en Manchester, del rock y de los grupos, fue el producto de la clase obrera inglesa. El crecimiento exponencial de los sectores populares, y lo mismo sucedió en Francia, en Italia, etcétera, ni hablar en los países escandinavos. Eso comenzó a transformarse más paulatinamente que en nuestro continente a partir de los años 80 y se radicalizó desde los 90 en adelante y mucho más después de la crisis del 2007 y 2008. Fíjense qué interesante, una crisis motivada por la especulación financiera, la especulación con las hipotecas basura, negocio espurio de los bancos, de las consultoras y de las compañías de seguro, terminó siendo pagado por el ahorro público y la culpa la tuvo la sociedad. Una cosa tremenda. Las sociedades pagaron la culpa de haber gastado supuestamente por encima de lo que deberían haber gastado. Entonces, ahí tenemos cómo el neoliberalismo hoy se encuentra frente a un momento complejo, porque en el 2008 se rompió algo. Esa idea de que neoliberalismo y democracia se llevan bien, de que la sociedad puede ser más o menos liberal, políticamente correcta, mientras sigue construyendo mecanismos de concentración y de desigualdad pavorosos en todas las sociedades, y principalmente en las sociedades centrales. Una plutocracia que decide todo, tecnócratas que resuelven lo que el soberano, aunque vote, ya no resuelve, y que sin embargo ha generado en los últimos años un proceso de pauperización creciente de las propias clases medias y los sectores trabajadores. Hace 30 años, literalmente, que las clases medias europeas y estadounidenses y los sectores trabajadores ven caer su poder adquisitivo. Pero literalmente ese sistema, desde Thatcher en adelante, fue vaciado. Pero para que eso sea posible, hay que inyectar prejuicio y odio sobre la sociedad. Hay que inyectar individualismo radical en la sociedad. Hay que decirle a la sociedad
que cómo voy a atender en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires a los que vienen del Gran Buenos Aires, cómo voy a atender a bolivianos y a paraguayos, y que el ciudadano, el vecino, que siempre fue un alma pura y altruista y que siempre pensó que era una buena persona, diga la verdad. ¿Por qué yo voy a pagar con mi esfuerzo y con mis impuestos que vengan a atenderse a los hospitales públicos bolivianos, paraguayos? No importa si gran parte de los que estamos acá somos hijos, nietos o bisnietos de quienes llegaron a esta tierra y que no tenían nada y que fueron atendidos en hospitales públicos y que fueron a la educación pública, porque todo eso se olvida. O que una vecina te diga, ¿y a mí qué carajo me importa que le hayan dado a 3 millones de vagos la jubilación si yo me rompí el culo toda mi vida? ¿A mí qué me importa? En esa frase está el mal, en esa frase está un odio que no se sabe odio. Eso es lo peor, pues es puro resentimiento. No sé si hay un taxista acá, no tengo nada contra los taxistas. Es más, ahora los taxistas, como están sufriendo duro, empiezan a descubrir el mundo ya no con los ojos de los que viajan atrás, ¿no? Pero los taxistas suelen, pobres, ¿no? Debería ser trabajo insalubre, no más de 2 horas por día deberían laburar, porque reciben todo el odio. Y aparte, si uno cuando sube al auto, sin darse cuenta, se convierte en un salvaje, imagínense un tachero que escucha lo que le dice el de atrás, que aparte escucha esas radios que tienen a personajes como Babi Checopar, que le están diciendo todo el día que los negros de mierda le cortan todas las calles y que no puede trabajar. O sea, cuando me toca un tachero de esos, yo hago el elogio de Uber. Quedan derrotados inmediatamente. Claro, porque yo les digo, si ustedes son ultraliberales, porque todo lo que vos me estás diciendo, esa parte de odio, fanatismo y estupidez, es neoliberalismo. Vos tenés que en realidad, en tu casa, hacer un altar y poner una estatuita de Uber. Y festejar que exista Uber, porque Uber es perfecto. Uber es cuentapropismo radical, yo lo llamo cuentapropismo moral, ¿no? Hay un cuentapropismo moral donde uno cree que su propia moralidad es una invención de sí mismo, ya ni siquiera de sus padres, de sí mismo, ¿no? Uber es el elogio del emprendedurismo. Uber es el final de toda relación entre trabajo y derecho. Andá a la aventura, no te quejes más. Pero el otro día me enteré, viajando en un Uber, que el pobre muchacho, que yo pensaba que era un emprendedor, en realidad era un laburante de un flotero, que tiene como 15 autos, y que es peor, porque el peón de taxi, que paga no sé cuánto por día, está obligado, el dueño del taxi, a tenerlo en blanco. Le tiene que pagar cargas sociales. En cambio, el pobrecito de Uber, que creyó en la fantasía neoliberal, pues ya han tercerizado dentro de Uber, en realidad le paga un alquiler diario, pero se paga su propio monotributo, no tiene ningún derecho, no tiene nada. Bueno, esa figura termina metabolizada en la peor de las estructuras, que es lo que hoy está haciendo crecer al neofascismo como nuevo maridaje entre neoliberalismo y neofascismo en Europa, que es el odio al migrante, el odio al otro. El Mediterráneo se convirtió en un gigantesco cementerio con un cinismo de todos los poderes. Europa que masacró sistemáticamente al África, que la vació, la expolió, la explotó, la violentó, la violó. Debería no abrir sus fronteras, debería destruir sus fronteras en función de devolverle algo de lo que le hizo a los africanos. Pero sin embargo, eso se ha convertido en una construcción de odio de tal naturaleza que hoy los partidos de extrema derecha tienen un discurso muy inteligente. Como la socialdemocracia se ha pasado del lado del neoliberalismo en su discurso y en su práctica, las extremas derechas, tipo Frente Nacional Francés, o los italianos o los húngaros, hablan de estado de bienestar para los franceses, para los italianos, para los húngaros, no por supuesto para los migrantes. Y están capturando
tradiciones que provenían de las izquierdas y populares en función de su discurso del odio, del resentimiento y de un Estado fuerte para proteger a los propios. Entonces ahí, y al mismo tiempo dejan que el mundo económico siga teniendo formato neoliberal. Bueno, Bolsonaro en Brasil, su ministro de Economía, Guedes, es un ultra neoliberal. Y Bolsonaro, uno le dice, la verdad que es darle algo que el infeliz ese no tiene, ¿no? Decirle neofascista, porque el fascismo fue una cosa seria, ¿no? Mussolini fue una cosa seria. Digo, un personaje tremendo de la historia, terrible de la historia, pero el fascismo fue una ideología con una construcción, con un ideario horrible. Esto no, esto es una especie de vómito, ¿no? De vómito que no tiene límite. Por eso es difícil terminar de descifrar bien qué hay en eso. Sí hay odio, hay rechazo al otro y una violencia anómica en el interior de la sociedad que ha descompuesto de tal forma la vida dentro de esa sociedad que lo que se prioriza es la lógica de la autodefensa, sea por parte del Estado o de uno mismo, frente a eso que es el horror persistente y permanente. Por ese lado. Esta es fácil, ¿eh? No, vos dijiste también como una de las mentiras del liberalismo es la igualdad de oportunidades. El liberalismo sostiene también que la idea de la libertad, como la libertad para elegir tu manera de vivir, cómo querés vivir, digamos, y la libertad en los negocios tendría como la misma raíz, digamos. Sostiene que tiene la misma raíz. ¿Vos qué me podrías decir de eso? Es fácil. A ver, bueno, breve con esa, breve. El liberalismo logró algo extraordinario, que fue transformar en universal un concepto de libertad que forjó en sus propios talleres, como si ellos hubieran inventado la experiencia y no solo la palabra libertad. Es decir, John Locke y algunos otros alrededor de John Locke le dieron forma y definición a un concepto de libertad inmediatamente ligado al individuo y a la propiedad. Libertad, individuo, propiedad son indisociables, con lo que no podemos pensar la libertad si no es bajo la primera persona del singular. Eso significa que antes de la invención del individuo, que quiero decirles que es relativamente reciente, que es, vamos a ser generosos, entre 3 y 4 siglos, tiene de invención el lugar del individuo como pieza clave y fundante de la sociedad. Toda la tradición del contractualismo en política viene de la tradición de Hobbes, Locke, Rousseau, con sus diferencias que las tienen, por supuesto, que significa que la sociedad es el producto de un pacto, de un contrato libremente decidido por los individuos que integran esa proto-sociedad y que por distintos motivos, Hobbes diría que para no matarse los unos a los otros, deciden pactar algo. No importa. En este caso es renunciar a la violencia, renunciar a una cantidad de cosas y constituir en uno, que es el leviatán, el poder, el reaseguro de la sociabilidad. Pero lo cierto es que el liberalismo construyó un concepto de libertad que es antagónico a la posibilidad de pensar la libertad dentro de lo común, dentro de lo colectivo, dentro de nosotros. No hay primer persona del plural desde ese concepto de libertad. Por eso es tan fácil homologar una discusión sobre tu patrimonio a una evidencia de que te estoy restringiendo tu libertad. Si la libertad solo la vinculás a tu propiedad, sea tu cuerpo, sean tus ideas o sea tu dinero, si ese es el núcleo de la libertad, siempre vamos a estar en relación a la autorreferencialidad del individuo. Y lo común, lo compartido, es siempre una amenaza para esa libertad. Aunque yo te explique que esos dólares que vos querés comprar porque querés hacer uso de tu libertad, mina el suelo sobre el que estás parado y tarde o temprano vas a caerte y te vas a quedar sin un solo dólar porque te vas a morir, para vos es más importante en tu convicción, en tu intimidad,
en tu estructura normativa, ontológica, la libertad de poder comprar dólares, aunque no los puedas comprar. Mejor todavía, si no los podés comprar sos más virtuoso, porque exigís que te dejen comprar aunque no los puedas comprar, y si eso implica que se hunda el país, primero está la libertad. Entonces, ellos ganaron esa, pero no en la Argentina, lo han ganado a nivel global, ganaron la batalla de homologar libertad a patrimonio, a propiedad y a individuo. Esa es la gran batalla que se dio en nombre de otras grandes tradiciones, el anarquismo, el socialismo, las tradiciones comunitaristas, lo nacional popular, que plantearon que la libertad tenía que pensarse y vivirse también en el interior de la comunidad, de lo compartido, de lo que tiene que ver con el nosotros. Porque el yo también es una construcción reciente bajo la lógica del individuo y de la conciencia autónoma. Sería largo, porque esto da para hablar mucho y largo y tendido, porque es recorrer la historia no de la humanidad, sino de las humanidades, porque tampoco es cierto que la libertad pensada en la Europa occidental del comienzo del capitalismo represente los itinerarios extraordinarios, complejos y diversos de una multiplicidad de culturas que no tienen absolutamente nada que ver con ese concepto de libertad y que en la mayoría de los casos han sido exterminadas por ese concepto de libertad. El nombre de ese concepto de libertad, que se ha expandido por el mundo diciendo mi libertad es la única libertad verdadera. El resto de los que dicen que hablan en nombre de la libertad son fascistas, autoritarios, populistas. Entonces, por supuesto que esto implica, uno no se va a detener en la esquina a discutir con la vecina y tratar de explicarle esta larga genealogía de la libertad. Pero sí estamos obligados a entender que nosotros también tenemos que revisar en nosotros mismos qué significa ese mecanismo a través del cual se ha logrado transformar la libertad en patrimonio. Yo le dedico un capítulo entero en este libro, se llama Las paradojas, le puse las paradojas de la libertad. Y trato, fíjense, una paradoja extraordinaria de la libertad, tal cual la ha pensado la tradición liberal occidental. Gran parte, por no decir la casi absoluta mayoría, de los padres fundadores de la nación estadounidense, cultores radicales de los derechos y de la libertad, eran dueños de esclavos. Y Locke ganaba sus dineros invirtiendo en los barcos negreros que trasladaban africanos y los transformaban en esclavos en América. Quiero decir, en el liberalismo originario hay un punto ciego fundamental. Y agrego más, cuando se produjo la Revolución Francesa y la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y los famosos jacobinos y Robespierre y Marat, en la principal colonia de Francia, la gema, el diamante de Francia, porque de ahí sacaron gran parte de su fortuna, que era Haití. Uno diría, Haití, que ahora es un lugar de lo más misérrimo del mundo, fue uno de los centros centrales de la explotación colonial y de la riqueza francesa. Allí, en la Haití de finales del siglo XVIII, los negros esclavos se levantaron, se rebelaron y le dijeron a los revolucionarios franceses que ellos también eran libres. Y los revolucionarios franceses dijeron, no, ustedes no, los hombres y los ciudadanos, ustedes son esclavos. Y por supuesto siguieron dando una lucha por la libertad, y el primer movimiento emancipatorio, triunfante de toda la América Latina y del Caribe fue llevado adelante por los negros esclavos, que la condición de esclavitud es inimaginable. Y al comienzo de su constitución de 1804 pusieron una frase extraordinaria y hasta enigmática: de ahora en más, todos son negros. Extraordinaria.
frente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que deja a una cantidad afuera. Si no sos ciudadano, quedás afuera. Si no sos hombre, quedás afuera. La idea de la negritud significaba que todos los humanos somos ahora negros. Digo, eso tratando de responder a tu pregunta, los caminos del debate sobre la libertad son múltiples. No, el gran triunfo de la hegemonía de este sistema es también haber logrado capturar una palabra sagrada. Sartre tiene una imagen extraordinaria. En medio de la ocupación alemana, Sartre dijo, cuando ya había terminado la ocupación, Sartre dijo: los franceses nunca fueron más libres que bajo la ocupación alemana. Entonces lo miraron y dijeron: pero se volvió nazi este tipo, ¿qué le pasó? Claro, le faltaba agregar la continuidad de esa frase, porque cualquier acto, por mínimo de rebeldía, de desacato, por mínimo que fuera, era un acto absoluto de libertad. Ese concepto de libertad no es el concepto patrimonialista de la libertad, no es el concepto de yo quiero comprar mis dólares o yo pongo por delante mi egoísmo individual por delante de los intereses comunes. Por eso yo decía hace un rato que en esa palabra de Balibar, igual libertad, se encuentra uno de los desafíos más importantes de la época, porque justamente lo que ha hecho el sistema es decir, es como, hay un afiche extraordinario de Manolito, el personaje de Mafalda. Vieron que es muy común, hemos escuchado frase más estúpida y horrorosa como esa, es difícil de escuchar: los ricos no roban. Se ríe, ¿no? Los ricos. Dice, entonces Manolito lo resolvió muy fácil. Para amasar una gran fortuna, primero hay que hacer harina a los demás. Muchas gracias.